Historia de una época, con Javier García Isaac. Estamos en Historia de una época, estamos con Don Pío Moa, estamos en Informa Radio hablando de historia. Don Pío, bienvenido. Perdona, esto es una hora con la historia. Una hora con la historia, una hora con la historia. Dicho Historia de una época, no, una hora con la historia, no confundir. Don Pío, pues bienvenido a una hora con la historia. Bueno, muchas gracias. Bueno, es que recientemente usted y yo grabamos Historia de una época donde usted nos hablaba de su último libro. Por cierto, dentro de poco habrá que empezar a hablar de otro libro que va a sacar en breve, ¿no? No sé si lo podemos decir ya o esperamos. Sí, no, lo podemos decir ya, ¿no? Estoy escribiendo una historia del PSOE, Sí. con un enfoque nuevo y espero que salga para la Feria del Libro. Bueno, pues habrá que leerlo sin falta, ¿eh? Y habrá que verlo. ¿Y por qué un enfoque nuevo, Don Pío? Porque es una historia muy... Por una parte, el PSOE es un partido que fue marxista, siguió siendo marxista, o sea, a pesar de que abandonó el marxismo en principio, ¿no? En 1979. Pero siguió, o sea, hay que distinguir la época abiertamente marxista, que significó, pues, entre otras cosas, la guerra civil, porque fue lo que trajo, ¿no? El marxismo es una especie de teoría de la guerra civil que se justifica porque, gracias a ellas, la humanidad llegará a una época nueva, muy superior a las anteriores, suponiendo que todas las anteriores, la historia humana ha sido una historia de la explotación del hombre por el hombre, etcétera. Entonces, eso justificaba la guerra civil, o sea, la revolución es una guerra civil, obviamente, y esto es lo que dio lugar a la guerra civil en España, sí. Fundamentalmente, ¿no? Y luego, ¿cómo se ha desarrollado después? Pues uno de sus aspectos ha sido la corrupción, claro, que usted ha tratado en su libro. Otro ha sido la política exterior, que me interesa mucho señalar porque parece que en España la política exterior no se entiende siquiera, ¿no? Uh-huh. Esta es una situación muy precaria, porque lo estamos viendo en relación con la neutralidad, y que ese sería la única, o sea, en relación con la actual situación en la que estamos yendo de nuevo a una guerra europea y que parece no preocupar a nadie, ¿no? Y digamos que esto es muy importante porque el cambio de política se dio ya con el PSOE que había abandonado el marxismo, se convirtió en una especie de partido no ya burgués, sino ultraburgués, el partido del pelotazo y todas aquellas cosas, ¿no? Sí. Y que metió a España en la Unión Europea, entonces era la Comunidad Económica Europea, que podía ser una cosa buena desde el punto de vista de que el mercado común, luego la Comunidad Económica Europea, pues era un tipo de unión puramente económica, pero que se ha ido transformando en unión política, que está destruyendo nuestra soberanía, etcétera, etcétera. Y la gente no se da mucho cuenta de esto. Igual que la gente no se da cuenta de la cuestión de que nos plantea la situación internacional, ¿no? Ahora mismo vemos que se está preparando una nueva guerra europea y nadie se preocupa. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial no ha vuelto a haber guerras en Europa, si exceptuamos las relativamente marginales, derivadas de la descomposición de Yugoslavia, pero la OTAN y la Unión Europea consideran a Rusia una potencia a destruir, a abatir, ¿no? Probablemente a fragmentarla, porque claro, sus enormes recursos naturales son una gran tentación, y han utilizado a Ucrania como palanca.
estaban convencidos de que el poder militar y económico de Rusia era muy limitado, lo cual es cierto, y que podrían arruinar su economía con sanciones, lo que demostró ser falso, y desbaratar por desgaste al ejército ruso, alimentando la guerra en Ucrania, lo que ha vuelto a ser un cálculo equivocado. Por otra parte, han hecho algo estratégicamente más grave, y es alejar a Rusia de Europa y acercarlo a China. China es una superpotencia ya actualmente, y es el problema mayor que podemos tener a plazo medio, ¿no? En consecuencia, la OTAN y la Unión Europea pues miran con un temor creciente la probable victoria rusa en Ucrania, porque no afectaría solo a Ucrania, sino que pondría en serio peligro la estabilidad interna de la misma OTAN y de la Unión Europea. Recordemos que cuando la OTAN fue derrotada en Afganistán, pues se alzaron voces por todas partes preguntando ¿para qué sirve la OTAN? ¿Qué sentido tiene aquello, no? La OTAN se hizo en contra del Pacto de Varsovia, en contra del expansionismo soviético, y tenía un sentido, pero una vez ha desaparecido la Unión Soviética, ha perdido su sentido, y más para nosotros. Claro está, hay una historia detrás, y es fácilmente comprensible que países como los países bálticos, Polonia y otros, pues teman a Rusia, porque, en fin, ahí hay una doble posición, la de los rusos, que consideran que han sido invadidos de una manera brutal en el siglo XIX y el XX, por Napoleón, por Hitler, por el Kaiser Guillermo II, en la guerra de Crimea, etcétera, ¿no? Y en casi todas estas ocasiones, al final, se han saldado con que Rusia se expandía más todavía. Mientras que, claro, Polonia, Estados bálticos, en fin, los que cayeron bajo el poder soviético después de la Segunda Guerra Mundial, pues tienen una especie de temor ancestral hacia Rusia. Bueno, eso es comprensible. Pero la verdad es que ahora Putin no ha hecho la menor declaración de que piensa ampliar, una vez gane en Ucrania, si es que gana, ampliar la guerra hacia Polonia, por ejemplo. No. Y si uno observa además las relaciones de poder, entre ellos ve que esto es imposible a no ser que Putin se vuelva loco, que no parece que esté nada loco. ¿Por qué? Pues porque la OTAN, incluso la Unión Europea sin la OTAN, tiene unos presupuestos militares muy superiores a los rusos. Entonces, Rusia puede ganar en Ucrania, pero no puede ganar en Europa, eso es obvio, ¿no? Y luego además tenemos el peligro de que una confrontación así, pues degenere en una guerra nuclear. Esto debemos tenerlo muy en cuenta porque es una posibilidad real. Eso sería el apocalipsis. Y Rusia ha señalado varias veces que una cosa así no la iba a empezar ella, pero que si llega a ser agredida de tal manera que pone en peligro su subsistencia, pues emplearía todas sus armas, ¿no? Todo su armamento. Y esto a nosotros nos hace además especialmente vulnerables, porque aquí tenemos grandes bases de USA, está aquí Gibraltar, etcétera, y eso nos convertiría en blanco de una guerra por unos intereses que no son los nuestros. O sea, ¿cómo van a ser nuestros intereses los de USA y los de Inglaterra? Inglaterra invade nuestro territorio. Hay que repetirlo hasta la saciedad. En Gibraltar demuestra todo, demuestra la posición real de España, ¿no? Y demuestra el carácter traidor de los gobiernos que están tanto del PP como del PSOE, ¿no? Que le importa un bledo los intereses españoles, ¿no? La OTAN no protege Ceuta y Melilla. ¿Por qué no los protege? Porque considera que deben ser ciudades marroquíes y no hay ninguna otra razón. Sí. Estos son nuestros aliados. Protege a Marruecos, que ya se ha quedado con el antiguo Sáhara español, que está practicando una política casi de invasión aparentemente pacífica, ¿no? Mediante la inmigración ilegal
hacia Canarias, hacia el sur de España, etcétera, ¿no? Y esta inmigración, que es además islámica, y que además va a un país como España, que para ellos es al-Ándalus, pues es a la larga peligrosísima. De momento, claro, es un poco impotente, pero se manifiestan aspectos como la dificultad de integrarse, el aumento de la delincuencia y todas estas cosas, ¿no? Pero a la larga es mucho más peligrosa que eso. En Francia ya tienen alguna experiencia y probablemente nosotros la tendremos también. También hemos tenido experiencia de terrorismo islámico bastante considerable, ¿no? Y esta es la situación que o bien España se mantiene neutral y defiende sus intereses, o bien se sateliza a los intereses de Inglaterra y de USA, que no son los nuestros, que en gran parte son los de Marruecos, curiosamente, ¿no? Desde luego más los de Marruecos que los nuestros en la actualidad. Y que además en una confrontación, ya digo, con Rusia, podríamos ser el blanco incluso de bombas nucleares, ¿no? Así que es necesario considerar esto, que nuestros políticos no lo consideran de ninguna manera, ni los intelectuales tampoco, ni los periodistas. Digamos que la OTAN ya ha protagonizado agresiones en Irak, Afganistán, Libia y Siria, con torrentes de sangre, millones de desplazados, y que se han saldado con un fracaso. No han conseguido sus objetivos en absoluto, que eso sí, han destruido países enteros, montado guerras civiles terribles entre ellos, y eso es lo que han hecho. Bueno, podían haber extraído lecciones de estas aventuras, ¿no? Pero han ido más allá todavía en el caso de Ucrania, y de manera más peligrosa, porque está en el centro de Europa, ¿no? Y el caso, ya digo, es especialmente sangrante para nosotros. Y por eso mismo hay que sacar a la luz la situación general y dentro de ella los intereses de nuestro país y la posición siniestra en que los han colocado unos gobiernos, unos gobiernos se les puede llamar delincuentes. Hay que decir, en relación con esto, recordemos que escribí un manifiesto y lo puse, lo comenté aquí en este blog, y lo voy a repetir. Por si otras personas quieren acogerlo, difundirlo y plantearlo políticamente. De hecho, ocurre una cosa bastante lamentable, y es que algunas personas sí lo han difundido, pero no han encontrado eco en casi ninguna persona. ¿Por qué? Porque, digamos, los medios de masas son medios de manipulación, y entonces olvidan cuestiones fundamentales y, por el contrario, pues hacen que la gente se fije en cuestiones anecdóticas, ¿no? Bueno, el manifiesto decía lo siguiente: la guerra de Ucrania entre la OTAN y Rusia, la carrera armamentista y los llamamientos a preparar una nueva guerra general en Europa por parte de varios gobiernos de la Unión Europea, porque están hablando de prepararse para la guerra, pues esto pone crudamente a la luz la verdadera posición internacional de España y su ausencia de política acorde con sus intereses. Desde la caída de la Unión Soviética, España no tiene ningún conflicto con Rusia, y sin embargo los gobiernos españoles, sean del PSOE o del PP, están buscando esos conflictos por cuenta de la OTAN. Pero si España no tiene conflictos con Rusia, los tiene, y muy serios, con los países hegemónicos de la OTAN, es decir, USA e Inglaterra. Siento ser tan reiterativo, pero es una cosa que parece que no entra en la cabeza de casi nadie, ¿no? Y estos invaden nuestro territorio en Gibraltar, defienden implícitamente la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos, como pasó con el Sáhara español, y Marruecos es la única potencia que nos amenaza directamente. El argumento a menudo empleado de ser Rusia un país no democrático carece de validez cuando la potencia que aspira a ocupar Ceuta y Melilla, imitando a Inglaterra en Gibraltar, es una tiranía islámica. Y los problemas de la democracia en Rusia solo pueden resolverlos los rusos, sin que los gobiernos actuales de España, que además tienen una fuerte tendencia totalitaria, sin que puedan darle precisamente lecciones. Y obviamente nuestros intereses no coinciden con los de estas potencias de la OTAN. Pero los gobiernos españoles mantienen en el país, una vez desaparecida la Unión Soviética, grandes bases militares, etcétera, que ya sabemos cuáles podrían ser las consecuencias,
Y estando en la OTAN, nuestro ejército no es propiamente español, sino que defiende intereses ajenos, bajo mando ajeno y en idioma ajeno, quedando reducido a una especie de tropas cipayas. El argumento de que Rusia aspira a invadir la Europa central carece de cualquier base en propósitos que haya expresado el gobierno ruso. No ha hablado para nada de eso, ¿no? Y además, en la obvia realidad, como digo, de que basta comparar los presupuestos militares de unos y otros para ver la realidad, ¿no? Y tampoco hay ninguna razón para que España se involucre en la defensa de Ucrania por cuenta de la OTAN. Esta idea de imponer la democracia a cañonazos, fíjese además Ucrania, un país extremadamente corrupto, que salió de un golpe de Estado, ¿no? El golpe del Maidán, en gran medida fomentado por la OTAN. Pero sean cuales sean las razones de unos y de otros, de la OTAN o de Rusia, no nos incumben, igual que no nos incumben otros muchos problemas semejantes en el mundo. O sea, nosotros no tenemos por qué ser aliados de unos ni de otros. Queda el hecho de que el gobierno de Ucrania pudo haber elegido la paz aceptando la neutralidad del país en los acuerdos de Minsk y posteriormente, y estuvo muy cerca un acuerdo para cesar las hostilidades que fue impedido por Inglaterra y USA. Y por estas razones, la única política exterior que garantiza la independencia de España y evita en lo posible ser víctimas de eventuales guerras por interés ajeno es la neutralidad. Esta ha sido la gran política exterior de España en las anteriores dos guerras mundiales y a la que es imprescindible volver una vez desaparecida la amenaza soviética, porque nos va en ello la paz, la seguridad y la soberanía. Esto es, como digo, es algo que hay que repetir, que hay que llevar a todas partes, plantear en reuniones, en discusiones, hacerlo llegar a mucha gente, influyente y no influyente, a ver si se va entendiendo. Porque yo por lo menos no me resigno a que España sea un país satélite, a que tenga un ejército cipayo y a que pueda moverse por intereses que, ya digo, no son los nuestros, ¿no? Hay dentro de esto, ahora están haciendo mucho espectáculo con la supuesta ayuda de Putin a los separatistas catalanes. Vamos a ver, hombre. Aquí quien ha ayudado a los separatistas catalanes han sido los gobiernos del PP y del PSOE. Claro. Son los que les han dado de todo, los han financiado, les han además tratado y conseguido, en gran medida, que no haya resistencia a ellos en sus regiones. Han desmoralizado, desalentado y anulado la resistencia natural que había y que tenía que haber. A ver si ahora Vox lo toma por su cuenta, creo que lo está tomando, ¿no? Y esos son la verdadera ayuda a los separatistas catalanes. Estos y también la Unión Europea, porque el Puigdemont está en Waterloo, se dice Waterloo, no Waterloo, está en Waterloo, protegido por un gobierno de la Unión Europea. Los separatistas catalanes han hecho una enorme propaganda a su favor por toda Europa, tranquilamente, con sus llamadas embajadas, que prácticamente tratan de funcionar como embajadas. Eso es el problema separatista que tenemos, no si Putin... Hombre, vamos a ver, los rusos se encuentran ahora agredidos en una situación agredidos por la OTAN, a través de Ucrania, claro, pero agredidos por la OTAN, que insisto es una guerra que pudo haberse evitado. Entonces, claro, España está en la OTAN y se ha dedicado durante años a provocar a Rusia, mandando aviones, mandando tanques a las zonas próximas a Rusia, ¿no? A las fronteras, ¿no? Al Báltico y por ahí. ¿Qué pintan los tanques y aviones españoles allí? No pintan nada. Lógicamente Rusia dice, bueno, pues nosotros vamos a procurar que tengáis otros problemas. Si tenéis problemas internos, que vosotros los mismos los habéis creado, pues mira, nosotros también vamos a incidir ahí. Es normal. O sea, si tú agredes a otro, no puedes esperar que el otro se diga, bueno, pues nada, no pasa nada. Bueno, pues pasa algo. E insisto, el problema separatista es de los gobiernos del PP y del PSOE, fundamentalmente. Otra cuestión que ha surgido recientemente es el de Leticia y su relación con
Con con un... el rey. Sí, Bueno, en su relación con el rey y con un individuo por ahí, ¿no? sí. Bueno, hay una cuestión, he expuesto 3 puntos que yo creo que conviene tenerlos en cuenta. O sea, Juan Carlos ponía los cuernos a Sofía. Esto es una cosa absolutamente conocida, ¿no? Y ahora, según dicen, Leticia se los ha puesto a Felipe VI. Bueno, estas cosas son muy lamentables porque dan una mala imagen Sí. de la monarquía. Porque la monarquía está concebida como moderadora política y como símbolo de la continuidad histórica del país. Y es mucho más lamentable teniendo en cuenta que los actuales republicanos, o sea, la alternativa republicana, pues no difieren de los que pintaba Azaña, cuando hablaba de política de amigachos, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Siguen siendo los mismos republicanos. Sin embargo, claro, los asuntos de cuernos han existido siempre, tanto en las monarquías como en las repúblicas, y no tienen por qué tener efectos políticos decisivos. Pero es indudable que se intenta hacer de ellos un ariete muy fuerte contra la monarquía, ¿no? Y la base de ese ataque a la monarquía es que la monarquía viene de Franco, claro. En segundo lugar, y este es un problema más serio, es que parece que Leticia tiene cierta afición a la política, y precisamente a la política del doctor, a la política de Sánchez. Parece que ha hecho gestos de simpatía hacia él, que se ha entrevistado personalmente también con él en alguna ocasión, y que ha hecho declaraciones implícitamente a favor de la amnistía golpista, ¿no? Parece que para evitar el conflicto, vamos. Esto es mucho más serio políticamente que sus supuestos devaneos. Y el tercer punto, y el más importante, es el momento en que algunos canallas han sacado a luz el asunto, sea real o no, que probablemente lo es. Es decir, han sacado este tema en pleno golpismo que de un modo u otro tendrá que obligar al rey a intervenir. El golpismo, o sea, el rey tiene que intervenir de alguna manera si quiere evitar convertir la institución en superflua, ¿no? Claro. Y es indudable que el doctor estaba preocupado por la actitud que pudiera tomar el rey, porque efectivamente el rey podría jugársela como se la jugó cuando el referéndum del 17, podría jugársela y decir, mire usted, su política, señor Sánchez, ataca la continuidad de España, ataca la unidad nacional, ataca la Constitución, ataca la democracia, y por lo tanto no puedo permitir que usted continúe así. Esto, claro, crearía un conflicto brutal entre la monarquía y un gobierno delincuente, ¿no? Que no repararía en atacar a fondo, ¿no? Contraatacar a fondo. Pero será necesario si se quiere realmente defender la Constitución y la unidad de España. Que eso nos compete a todos, no es una cuestión del rey. No debiera ser una cuestión del rey, sino debiera ser de la marcha política en la que nos comprometiéramos todos, ¿no? De hecho, recordemos que en su mensaje de Navidad el rey insistió mucho en la Constitución. Insistió, obviamente, porque la Constitución está siendo vulnerada de una manera salvaje. En realidad la Constitución ha sido vulnerada decenas de veces, ¿no? Incluso con la protección del Tribunal Constitucional, que, como decía alguno, está hecho para hacer constitucional lo que evidentemente es inconstitucional. Pero, en fin, el caso es que en esta situación el escándalo montado en torno a Leticia pues debilita seriamente la capacidad de Felipe para acabar con la delincuencia del doctor. El asunto se rumoreaba desde hacía años, pero han esperado a sacarlo en el momento en que más daño podía hacer a la monarquía y a España. Bueno, en el blog estoy tratando también cuestiones de, por ejemplo, del PSOE y la Constitución, cuál fue la actitud del PSOE hacia la Constitución, una actitud en gran parte chantajista, saliéndose de la comisión que estaba preparando la Carta Magna, como se le suele llamar,
malamente, porque es una idea inglesa, pero bueno. Y efectivamente ya entonces el PSOE llevaba a cabo una postura, ya digo, chantajista. El PSOE, cuando empieza la democracia, cuando empieza la transición, se proclama marxista al estilo de Largo Caballero, que negaba la unidad de España, hablando de la autodeterminación, de lo que llamaba las nacionalidades. Ayudó a imponer el tema de las nacionalidades, aunque eso lo aceptó perfectamente Suárez, que era un personaje muy poca consistencia política, ¿no? Y muy poca consistencia intelectual. Y se puede decir que esto fue ya porque claro, la Constitución, por una parte, defiende la unidad nacional, defiende las libertades, defiende la separación de poderes. Pero al mismo tiempo, sobre todo a través de las llamadas nacionalidades, ha creado una especie de bomba de relojería que podía estallar a la larga, está estallando actualmente. Una bomba contra todo aquello que defiende en principio la Constitución. Porque además las autonomías las concibe la Constitución sin una clara definición y sin una clara de una clara división de competencias, de tal manera que abre la posibilidad a aumentar las competencias, a aumentar la autonomía, hasta que puede llegar a la disolución de España, ¿no? Es decir, la propia Constitución es ambigua, y esa ambigüedad viene en gran parte de la presión de los socialistas y los comunistas en aquella época, ¿no? Cada uno de ellos tenía un representante en la comisión, los llamados padres de la República, padres de la Constitución. Y hubo además otro problema en la elaboración de la Constitución, y es que en gran parte no la hicieron los llamados padres de ella. En gran parte la hicieron entre Alfonso Guerra y Abril Martorell, uno por la UCD, otro por el PSOE, que se reunían, comían y discutían, y luego lo que acordaban era votado en las Cortes por disciplina de partido. Bueno, pues esto es uno de los muchos temas que también estoy tratando ya en otra cuestión. No todo va a ser historia o política. Estoy haciendo unas comparaciones entre la autobiografía de Arthur Koestler y de Pío Baroja. Porque los dos han escrito unas autobiografías, unas memorias muy interesantes, muy distintas, pero que precisamente por eso ponen un poco a la luz aspectos de la condición humana, vamos a llamarlo así. Bueno, y con esto yo creo que podemos pasar al capítulo de hoy, seguir ¿no? con la cuestión de la política de Franco, los mitos que se han elaborado en torno a ella, etcétera, ¿no? Recordemos, estamos hablando de cómo después de la Segunda Guerra Mundial, pues parecía que el mundo entero se volcaba contra Franco y que aquello se iba a acabar enseguida, ¿no? En aquel momento, digamos, la ayuda exterior principal fue la del Vaticano, que insistió en que el franquismo era un régimen católico, que es como se definió el propio franquismo. Y también la diplomacia española pues consiguió abrir una brecha en aquel aislamiento que podría haber creado una hambruna terrible en España, ¿no? Abrió brecha por Argentina. O sea, la Argentina en aquellos momentos rompió el frente antiespañol, se podría llamar así, el frente casi universal antiespañol, permitió la exportación en préstamos muy adecuados, la exportación de carne y de cereales, ¿no? Que eso impidió que triunfara ese bloqueo, esa bloqueo. Bueno, a pesar de todo, también para España le vino muy bien el fracaso de los exiliados
exiliados querían llevar toda esta política a fondo. A ellos la cuestión de España no les importaba mucho, lo que les importaba era ser ellos los que mandasen, ¿no? Pero a pesar de todas estas cosas, en la ONU pues prevalecía la enemistad hacia España, el aislamiento político y otras dos amenazas. Una externa al régimen, que fue el maquis, y otra interna en militares y políticos ansiosos de elevar al trono al pretendiente Don Juan, que era la alternativa que apoyaban Londres y Washington. E incluso hasta cierto punto la apoyaba Moscú, curiosamente. Todos estaban de acuerdo. Por supuesto, para los comunistas la alternativa a Don Juan era simplemente una cosa muy momentánea, ¿no? Después se procedería a eliminarlo de un modo u otro, ¿no? El discurso que comentamos la vez pasada de Franco, pues tiene máxima importancia para entender lo que él pretendía, ¿no? Él no pensaba en una dictadura de urgencia que resolviera la crisis histórica de los años 30 para luego retornar a una situación semejante a la anterior, porque desde su punto de vista eso haría recaer al país en las viejas convulsiones, ¿no? Su propósito era establecer un régimen nuevo, un régimen opuesto radicalmente al comunismo, que por cierto el comunismo volvía a levantar cabeza con el maquis, y a superar la crisis liberal mediante una combinación de doctrina social de la Iglesia, con rasgos falangistas, y con tradición monárquica y democracia orgánica, lo que llaman democracia orgánica. Habló de institucionalizarlo de modo que sobreviviera a los posibles errores y defectos de sus gobernantes. Pero es muy probable que sin su firmeza, o sea, sin la firmeza de Franco en todo este proceso, pues en aquellos años tan difíciles, ¿no? Pues es muy probable que el régimen se hubiera derrumbado, tanto por la presión exterior, con efectos imprevisibles, como por por el juanismo, ¿no? Como es sabido, el franquismo sobrevivió a todas las amenazas y muchos historiadores lo achacan a la abstención o a la ayuda de USA ante la Guerra Fría, lo cual en parte es cierto, ¿no? Pero claro, es que Franco había previsto, o sea, Franco no era un mero sujeto pasivo agraciado por la suerte, ¿no? Como muchas veces se le pinta, ¿no? Lo que hizo, Franco resistió porque dejó muy en claro que cualquier ataque sería repelido en la medida de lo posible. Es decir, que cualquier ataque a España, una invasión, pues suscitaría una guerra civil que iba a perjudicar a toda Europa. Y por eso tuvieron que abstenerse. Bueno, pues vamos a tratar un poco por qué fue vencido el maquis y por qué fue vencido el juanismo. El maquis, los dos eran amenazas interiores, pero muy relacionadas con toda la amenaza exterior, indudablemente, ¿no? Y claro, esto es una cuestión, fijémonos en que el maquis tenía todo a su favor. Como fue vencido, la gente se olvida de esto. Claro. Parece que era una amenaza falsa, que en fin, no tenía mayor importancia. Luego están los panegiristas del maquis, planteándolo como una especie de movimiento democrático contra una dictadura horrible, una dictadura que solo ofrecía miseria, hambre, represión y fusilamientos. Esta es la versión que básicamente siguen sosteniendo, la versión que sostiene el gobierno del doctor con su llamada memoria histórica, su llamada memoria democrática, que eso es un sarcasmo total, ¿no? Y esto es en fin, el fondo de toda esta falsa historia. Bueno, pues, como digo, el maquis tenía en principio todo a su favor. ¿Por qué? Pues porque efectivamente había hambre, no tan extendida como dicen, pero la había. Había miseria, lógicamente, era una de las herencias del Frente Popular. España estaba en gran parte aislada del exterior, con una Francia que era abiertamente hostil.
Entonces, claro, lo que además el maquis tenía la idea, esta sí que era una locura, de que los españoles añoraban lo que llaman la República, añoraban el Frente Popular y la República, ¿no? Bueno, esto ya era una locura total. Bueno, pues desde hace 10 o 15 años, o 20, pues ha aparecido una bibliografía muy abundante sobre la guerrilla antifranquista de los años 40, esta guerrilla de que hablamos, ¿no? Y también algunas películas han salido también, ¿no? Y el tema, pues, ha sido abordado, pues, por ejemplo, por Gómez Fouz, por Secundino Serrano, por, en fin, Juan Marco, Sánchez Gascón y otros muchos, ¿no? Han salido y siguen saliendo, además. Obras casi todas encomiásticas, bajo el supuesto de que luchar contra el franquismo equivalía a luchar por el progreso, la libertad, la democracia, etcétera, ¿no? Y más antiguos, libros más antiguos, pero en general mejor documentados, porque se basaban en archivos de la Guardia Civil, son los libros de Aguado Sánchez. Y dentro de un análisis no muy agudo, pues la mayoría olvida el contexto internacional y desdibuja su dirección comunista, porque muchos lo presentan como una cosa que era de muchos partidos, muy unidos todos ellos por la democracia y tal. Bueno, pues así llegan a presentarlo, ¿no? Y es evidente que en el maquis hubo algunas personas de diversa ideología, pero vamos, fue una empresa plenamente comunista. Dirigida por ellos. Y hubo también una pequeña guerrilla socialista, que eran, más que guerrilla, eran algunos huidos en los montes de Asturias, y que los comunistas los despreciaban, los llamaban robagallinas, ¿no? Y también hubo algunos atentados anarquistas en Cataluña. Bueno, el maquis empezó a organizarse cuando los alemanes iban de retirada en Francia. La resistencia allí comenzó realmente, y aún a pequeña escala, cuando Hitler atacó a la Unión Soviética, porque los comunistas franceses antes habían colaborado con los nazis, curiosamente, en Francia. Para los marxistas, la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial en Francia era alimentada con armas y consejeros desde Inglaterra y formaba parte de la guerra general a favor de la Unión Soviética, para los comunistas franceses, digo. En Francia, en Italia, en Grecia, pues los partidos comunistas destacaron en la lucha contra los nazis, y dentro de Francia también hubo un número considerable de españoles exiliados que participaron en aquella guerrilla que se llamaba el maquis, ¿no? Es la resistencia francesa, ¿no? Y estos disponían de abundante armamento ligero y de experiencia en la lucha guerrillera. Así que a finales de 1943 se planteaban operar en España, y en octubre de 1944, con Francia ya totalmente liberada, pues intentaron una invasión por la fuerza por el Valle de Arán, en los Pirineos, ¿no? Luego, después de los repartos de Yalta y Potsdam, repartos de Europa, puede decirse, ¿no? Pues España quedó en la zona de influencia anglosajona, lo mismo que Grecia, con la que tiene alguna semejanza, ¿no?, la situación, ¿no? Stalin estaba decidido a retener los países ocupados por el Ejército Rojo y no pensaba involucrarse a fondo en otros, porque, entre otras cosas, necesitaba atender a la reconstrucción de la Unión Soviética, ¿no? Había quedado devastada, ¿no?, por la guerra. Ahora bien, no por ello iba a desdeñar la posibilidad de que en los países fuera de su órbita, de la órbita acordada en Yalta y Potsdam, pues se impusieran los marxistas locales si no creaban un riesgo excesivo de encontronazo directo con USA, ¿no? Es decir, los soviéticos podían apoyar estas acciones en países que habían quedado bajo la tutela anglosajona, siempre que no les comprometieran demasiado.
Y en Italia y Francia, además, había unos partidos comunistas muy fuertes, muy obedientes a Moscú, pero allí el peligro de confrontación les obligó a abandonar la vía armada y a orientarse por la vía legal. Esperaban ganar terreno por ella y sobre todo en Italia llegaron a ser la segunda fuerza, pero vamos, equivalente prácticamente a la democracia cristiana, ¿no? En España y en Grecia pues no pasaba lo mismo, porque no había partidos comunistas. En Grecia sí, pero en España no, partidos comunistas fuertes. Potente, sí. Y estos optaron por la lucha armada. Claro está que con permiso de Stalin. Porque pues pensaban que las circunstancias favorecían sus designios revolucionarios, ¿no? Moscú les ayudaría y les inspiraría, por si salía bien, pero sin comprometerse del todo, sin comprometerse a fondo. Claro, el mesianismo universalista de los soviéticos es muy evidente, aunque, claro, el realismo les hiciera retroceder a veces y cambiar de táctica. Algunos han querido interpretar por ello que Stalin era en realidad un nacionalista ruso y no un auténtico revolucionario marxista. Esto es una de las grandes tonterías que se han dicho, ¿no? Los enterados, ¿no? Claro que era un revolucionario marxista-leninista, y al mismo tiempo era un nacionalista ruso. En parte sí, una cosa no implica la otra, ¿no? Además, él era georgiano, no ruso. Bueno, vamos a ver, ¿qué circunstancias se daban en España? Ante todo, España había sido la primera gran derrota de Stalin, y casi la única, y al tratarse de un país calificado de fascista, la acción armada podía justificarse muy bien. Sería como continuación y conclusión de la guerra europea. La guerra europea había acabado con el fascismo en Europa, pero en España no. En España, según decían, era un país fascista y aquello era algo intolerable para muchos, ¿no? Además, la lucha debía permitir agrupar en torno al Partido Comunista a muchos demócratas, con lo cual se difuminaría el carácter realmente comunista del proyecto, ¿no? La táctica venía a ser la misma que el Frente Popular durante la Guerra Civil, o sea, dominando el aparato armado, lo que implicaba también pechar con los mayores sacrificios, claro, pues los demás demócratas que participaran en la aventura quedarían finalmente reducidos al papel de comparsas, que era la idea básica de los frentes populares. Los frentes populares deberían agrupar a un montón de fuerzas, llamadas también pequeño burguesas y demás, y burguesas, pero los comunistas, agruparlas en torno a la lucha contra el fascismo, pero quienes verdaderamente iban a llevar la dirección y sobre todo se iban a centrar en dominar el aspecto armado eran los comunistas, ¿no? Y como decía, el plan contaba con lo que se llamaba condiciones objetivas excelentes, porque en España seguía habiendo hambre y pobreza, y previsiblemente aumentarían con el aislamiento exterior y excitarían por ello el descontento popular. Eso les permitiría arraigar, y en estas condiciones muy difícil que una guerrilla sea vencida. Además, la represión de posguerra debía haber suscitado miedo y resentimiento, pero la derrota alemana, la presencia de tropas aliadas en los Pirineos y en Marruecos, y las condenas de la ONU tenían que estar cambiando el miedo por un ardiente deseo de aplastar al régimen, porque su pronto final ofrecía pocas dudas, y un pueblo que estaba sufriendo tanto, supuestamente, pues tenía que rebelarse. El maquis además disponía en Francia de armas y dinero, y por las sierras españolas pues vivían los llamados huidos, dedicados a un bandolerismo de subsistencia, ¿no? Pero que conocían el terreno, tenían práctica de armas y eran susceptibles de reorganizarse como guerrilla política. Así que no sonaba descabellado emprender una guerra de partidas, una guerra de guerrillas que acorralase al régimen, crease héroes populares y finalmente justificase una invasión por Francia o por USA sobre texto
de que la inquietud en España ponía en riesgo la paz en Europa. No sé si recuerdan ustedes que este era un plan que había elaborado el servicio secreto useño y que había aceptado los juanistas, el grupo juanista, ¿no? Es decir, provocar una situación de guerrillas y con ella, pues, decir que España era un peligro para el resto de Europa, invadirla y acabar con eso, ¿no? Esto no funcionó, porque aquellas guerrillas en que pensaban eran las que estaba organizando el propio servicio secreto useño y también inglés, y que fueron rápidamente desarticuladas por la policía de Franco, ¿no? Pues, en fin, por lo tanto, a veces se ha presentado el maquis como una cosa absurda, pero no, el plan era muy racional, ¿eh? Pues ofrecía perspectivas muy, muy halagüeñas, ¿no? En definitiva, el maquis debía ser la chispa que volviese a encender las llamas de la guerra civil. Esta era Y esto tampoco se expresa así en la mayoría de las historias, pero mucha gente lo percibió entonces de un modo inequívoco. Dice, estos quieren volver a la guerra civil, y la gente no quería volver a la guerra civil. No debe olvidarse que en el siglo XX las guerrillas han sido un tipo de acción bélica muy difícil de vencer, y además a la que han recurrido con frecuencia los comunistas. En Rusia, en Yugoslavia, en menor medida en Francia o Italia, pues causó pérdidas sensibles a los alemanes, que no habían conseguido erradicarlas, pese a emplear contra ellas numerosas tropas y métodos muy expeditivos, ¿no? Otro tanto habían experimentado los japoneses en China. Y la posguerra, pues, volvió a ratificar la lección. Holanda, Francia, Inglaterra y USA sufrirían derrotas decisivas y tendrían que abandonar vastos territorios ante unos movimientos insurgentes, en gran medida guerrilleros o terroristas. Sin embargo, en algunos lugares fracasaron, y uno de ellos fue España, donde precisamente se había acuñado el término guerrilla en la lucha contra Napoleón. Contra Napoleón, claro. Eso es. En cualquier caso, el peligro era muy serio y el gobierno le dedicó la mayor atención, tanto por sus posibilidades de desarrollo como por sus repercusiones internacionales. Muy bien, pues en otoño de 1943, una Junta Suprema de Unión Nacional, que era una fachada del Partido Comunista, pues difundió en España un manifiesto. Decía así: españoles, en criminal contubernio con el amo extranjero, se refería a Hitler, que todavía estaba en pie, pues un gobierno lacayo está matando a España. El hambre atenaza las entrañas del pueblo. Tenía una retórica muy florida, ¿no? Los partidos nacionales, sean monárquicos como los republicanos, el socialista y el comunista como la CEDA y los nacionalistas catalanes y vascos, reducidos a la ilegalidad. 500.000 de patriotas viven la tortura y la angustia en las mazmorras falangistas. Esto se... o sea, no, las cifras las multiplicaban alegremente por 10 o por lo que fuera, ¿no? 1 millón de españoles, siguiendo las huellas de muerte y ludibrio de la infame División Azul, corren el peligro de ser precipitados en la hecatombe por la voluntad criminal de Franco. Ya no es solo el pueblo, nunca dominado, el que pide que cese el terror, que los hombres tengan pan, que la justicia reine y la fraternidad entre los españoles. Esto lo decían los comunistas, ¿eh? Aunque todavía faltos de energía y decisión, destacados elementos de derecha van uniendo su voz a la del pueblo. Frente a la carroña falangista, tarada con todas las lacras de la corrupción hitleriana, presentamos nuestro historial inmaculado de patriotismo indómito. Oye, es que esto lo ves en perspectiva y bueno, esto lo podían decir perfectamente los socialistas, ¿no? Porque al final ellos han parado esta historia, ¿no? Dice, vamos a derribar a Franco y Falange. Se acerca la hora de las batallas decisivas. Esto antes de la invasión por el Valle de Arán. Este allanamiento pues iba a desembocar un año después en el ataque por los Pirineos y se debía a Jesús Monzón, que sería luego depurado por su rival Santiago Carrillo.
sea, Monzón se libró de ser liquidado, pero en fin, corrió serio peligro, ¿no? Pero después de la completa derrota de la ofensiva por el Valle de Arán, pues Santiago Carrillo se hizo con el control de todo, ¿no? Don Pío, nos quedan 5 minutos. Bueno, pues este llamamiento expresa de lleno la estrategia comunista, que era rehacer la alianza izquierdista separatista del Frente Popular, extendiéndola hasta los monárquicos y hasta la misma CEDA, que ya no existía, para aislar al máximo a Franco y Falange. Y de paso cultivaba una exaltación patriótica a la que ya había recurrido el Partido Comunista durante la Guerra Civil. Esto es interesante porque al empezar la guerra, durante la República, el patriotismo español casi había desaparecido en grandes masas, es decir, porque la idea de que España era un país atrasado y que de historia nefasta, etcétera, pues se había extendido mucho y para toda esta gente lo importante era el futuro. La historia no contaba nada, era el futuro que ellos pensaban sea de dictadura del proletariado, sea de lo que fuera, ¿no? Entonces, los comunistas fueron los primeros que se dieron cuenta, al empezar la guerra, de que el patriotismo español no había desaparecido, sino que era la fuerza principal, en cierto modo, de los nacionales. Así que declaró que la guerra civil era una guerra de invasión y era una guerra de resistencia contra los invasores alemanes, italianos y moros, ¿no? Es una cosa curiosa. Los comunistas son capaces de presentarse como fuera, ¿no? Es decir, y al final, pues serían los comunistas los que poseían las armas y los que al final iban a dictar la ley a sus socios demócratas, entre comillas. Un informe interno del gobierno describe una acción típica, para que veamos la situación, en Charches, en Granada. Dice, asaltado por elementos rojos que previamente tomaron las alturas, así como las entradas y salidas, penetraron en la población llevándose de los domicilios el dinero y los víveres. Permanecieron varias horas dueños del pueblo, organizando una manifestación, entonándose la Internacional, y entre los adictos a la causa nacional cunde el desaliento y la desconfianza al verse inermes e insuficientemente protegidos, y por el hecho que en ciertos casos en que han podido hacer frente a los rojos han sido luego sancionados por tenencia de armas. Además, las armas de que disponía la falange de Guadix han sido recogidas por la Guardia Civil. Claro, efectivamente las milicias falangistas habían sido desarticuladas por el gobierno, ¿no? Las acciones del Ejército Nacional Guerrillero se llamaba así, se extendieron por amplias zonas del país con hasta 9 agrupaciones que se llamaban. El gobierno mostró voluntad resuelta de aniquilarlos, utilizando tácticas originales como las contrapartidas, que actuaban como el maquis, persiguiéndole e impidiéndole asentarse. Y lo hizo sin apenas recurrir al ejército, sino casi exclusivamente a la Guardia Civil. Para finales de 1947 el maquis estaba virtualmente derrotado, aunque siguiese actuando unos años más, pero ya a la defensiva y reducido pues cada vez más a simple bandolerismo, no terrorismo, más bandolerismo que terrorismo, ¿no? Cosa de subsistencia, ¿no? Quizá ninguna otra guerra de guerrillas en el siglo XX resultó vencida de modo tan completo y con tanta economía de fuerzas. O sea, por contraste, en Grecia fue precisa no solo la intervención del ejército griego, sino también la del inglés. Y cuando se mostró insuficiente la intervención inglesa, pues intervino el ejército useño. Y al final redujo allí, efectivamente en Grecia, llegaron a lo que intentaban hacer en España, que era una verdadera guerra civil. Y en fin, solo la intervención del ejército useño, después del fracaso del inglés y del griego, pues permitió resolver la situación, permitió derrotar a los comunistas, ¿no? ¿Queda tiempo? Quedan 2 minutos, don Pío. Sí. ¿Qué parece? Sí. Bueno, pues en 1948 Sí. Carrillo, que estaba a cargo de la dirección del maquis, comprobó que estaba estancado y que el intento había fracasado, porque los exiliados y los republicanos, entre comillas, no se habían congregado en torno al Partido Comunista. ¿Por qué? Pues porque todos tenían memoria de las persecuciones de la guerra civil entre ellos, de los comunistas a ellos y ellos a los comunistas, ¿no?
y pocos se fiaban ya de los comunistas. Claro. Y pensando en incrementar el maquis, Carrillo fue a Yugoslavia en busca de consejo y ayuda, pero Tito pues lo remitió a Stalin, que era quien realmente decidía. Y el jefe soviético, pues para sorpresa de Carrillo, le recomendó abandonar la guerrilla, abandonar el maquis, y dedicar su esfuerzo a penetrar los sindicatos fascistas y otras instituciones. Y dado que el maquis no podía haberse emprendido sin permiso del Kremlin, el cambio de postura pues llama la atención. Pues, don Pío, ahora sí que sí lo tenemos que dejar aquí, ¿eh? Pues seguiremos la próxima semana. Quiero decir también que prácticamente estamos en una situación crítica, ¿no? Económicamente, ¿no? Sí, Y esto, si no se resuelve en unas pocas semanas, pues Sí. nos va a ser imposible continuar. Pues ya veremos. Vamos a intentarlo de todas maneras y esperamos que nuestros oyentes pues también comprendan la conveniencia de un programa que es un programa completamente distinto de los habituales. Pues don Pío, le mando un abrazo muy fuerte con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia. Pues un abrazo para todos. Un abrazo.